Miguel, no sé si querés hacer alguna aclaración sobre el 25 de abril, sobre el 25 de noviembre o sobre el padre Vieira, digo, como dato complementario, digo, porque permite también, bueno, quizás entender un poco más. Tenés el micrófono apagado, Miguel. No, yo lo puse ahí porque vos lo ibas mencionando y por ahí para que se entienda claramente, ¿no? El, digamos, o sea, el 25 de abril es una revolución que pone fin a la dictadura, eh, es una revolución militar, ¿no? Pero hecha por los capitanes, eh, y podríamos decir, para que se entienda mejor, digamos, ¿no? Es como militares de izquierda, algo que para nosotros suena bastante extraño de entender, ¿no? Porque siempre asociamos al militarismo con la derecha, ¿no? Entonces hay que entenderlo de esa manera. Y cuando se empieza como a establecer la democracia y una alianza entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, que son los que llevan a cabo el proceso revolucionario. Pero hay desacuerdos profundos entre los dos partidos que se empiezan a notar a lo largo de, de este periodo de gobernanza, ¿no? Claro, es cierto, en Argentina lo hizo Perón y en Venezuela lo hizo Chávez, es cierto. Sí, sí, es verdad. Y y en el año 75, también un 25, pero el 25 de noviembre, digamos, la situación se torna ya incontornable. Entonces se produce la separación de los dos partidos a partir de una contrarrevolución. Es difícil entender este concepto de contrarrevolución en el sentido de que no los libros de historia lo marcarían de esta forma. Para muchos, y así ha pasado la historia oficial, el 25 de noviembre es el nacimiento de la democracia en Portugal. ¿Mm? Pero para Saramago no. O sea, porque es el momento en que se produce la disociación de los dos partidos de izquierda. Y él juzga y califica a los partidos, al Partido Socialista como un partido de derecha, ¿no? Esto es una posición que él toma desde siempre, bueno, y que lo hemos considerado en otros momentos de la cátedra. Incluso yo escribí este libro, Digna Rabia, que lo presentamos incluso en el contexto de la cátedra, y ahí yo hago esa explicación, ¿no? O sea, explico el punto de separación de Saramago con el Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista está representado por Mario Soares. Ese es el nombre fuerte, eh, que después aparece mucho en las crónicas. No, eso quería simplemente señalar, porque cuando vos dijiste también de que él se va del diario de noticias, pero ¿por qué se va del diario de noticias? Precisamente por lo mismo, porque al haber una alianza entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, hay, digamos, ciudadanos de ambos partidos o militantes de ambos partidos ocupando los espacios públicos. Al separarse, al expulsarse al Partido Comunista, Saramago no le queda otro remedio que irse. Entonces se lo puede leer como que lo echan, lo cual está bien leído, que lo echan, porque cambia la conducción. Quieren que haya un cambio de conducción también, es un cargo político el que lo ocupa, eh, y ese es el punto donde él decide no participar más de la actividad periodística y dedicarse a la literatura, que es lo que dijiste vos. Ay, eso nada más. No, sobre el padre Vieira no es tan importante adentrar, porque nada más que como lo mencionaste en un punto, como para que lo ubiquemos, porque el que no lo conoce o no sabe puede pensar que se trata de un contemporáneo. Y está hablando de una fuerte influencia, son de los escritores que lo influenciaron a él. No, vamos a escuchar Perfecto. lo que la gente ha leído y
y conversar contigo. Muy bien. ¿Quién rompe el hielo? ¿Quién rompe el hielo? Es lo importante. No, animarse, digo, a ver cómo. La idea era recuperar un poco la idea de cómo se construye la figura de Saramago. Digo, cómo se va construyendo su pensamiento. Y, digo, y no es solamente un dato de lo anecdótico, sino es como ver qué materia literaria hay en ese propio Saramago. Entonces, bueno, por ahí era que ver qué leyeron, qué conocían de él, de las entrevistas, ya conocían este libro. Bueno, es. Hola Maxi, bonita charla. Muchas gracias. Creo que has captado bien los puntos principales de la entrevista, sobre todo en lo que respecta a cuestiones autobiográficas, por ejemplo, ¿no? Empezando por el contenido, que en mi opinión define el título del libro, ¿no? El esbozo de un retrato, y no un retrato definitivo, ¿no? Como por ejemplo el facto que Saramago tenía planes de escribir sobre la vida rural de los ribatejanos, ¿no? De su tierra. Por otro lado, se replantea su plan inicial, ¿no? Y la recuperación de lo vivido dio paso a los imaginarios históricos que el Alentejo, o Alentejo, latifundista, también tenía en común, ¿no? A Saramago le pareció escandaloso que, a pesar de haber afirmado en el prefacio de sus diarios que en el fondo todo escritor es narcisista y que escribir un diario es narcisista por excelencia, el famoso Jornal de Letras, ¿no? En un artículo publicado, convirtiera esa afirmación del escritor en el siguiente título: José Saramago, la escritura narcisista por excelencia. Saramago calificó esto de abuso de la libertad de prensa, ¿no? Y en esto está el respecto que Batista Bastos, al escribir este libro, como un esbozo de retrato, ¿no? Y este enfoque de un esbozo de retrato se mantiene a lo largo de toda entrevista, al reflexionar sobre su posición como escritor en la Lisbona de la década de 90, ¿no? Se sentía, en cierto modo, como alguien de una generación anterior, que es contemporáneo de los neorrealistas, ¿no? Pero tampoco se sentía cercano ni como grupo, ni como corriente literaria elegida o determinada por las circunstancias, y seguía sintiéndose literalmente un escritor aislado, ¿no? Quiero que estas son mis consideraciones. Muchas gracias. Gracias, Daniel. La verdad que bueno, agradezco tu palabra. Pero sí, digo, cómo ciertas palabras, ¿no? Cómo muchas veces la prensa toma una frase y distorsiona todo el sentido, todo el mensaje y sobre todo lo que significa para Saramago. Digo, porque pensemos que este libro fue publicado en el año 96 y 96 y Saramago es premio Nobel, gana el premio Nobel en el 98. Entonces Saramago todavía no tenía esa fuerza. Digo, si bien sabemos a través de sus propias palabras que el premio Nobel le permitió quitarse la mordaza y decir aquello que había que decir al pueblo, todavía no tenía esta potencia. Sí, claramente que un escritor muy reconocido, pero que sí le permitió hacer frente a estas cosas. Digo, también son esos los costos políticos, digo, en términos no partidarios, pero sí en términos políticos, de lo que Saramago le significaron sus decisiones, sus pensamientos, sus ideologías. Digo, bueno, claramente, como él dice en el libro, hay un precio que se paga por esto. Y creo que fue haciéndolo. ¿Alguien más? Hola, Maxi. Nada, un comentario. A mí siempre me gustaron estos textos, estudié más los cuadernos, ¿no? Pero siempre me gustaron estos textos porque nos dieron pistas, nos dieron pautas de cómo leer también. Nos aportaban cosas que él había pensado a la par, por ejemplo, en el ensayo, en los cuadernos, o ideas que las tenía en otros temas y que de golpe los podíamos
cruzar con sus novelas, con sus cuentos, así que, y aparte la sensación a veces de estar con él en su palabra. Así que sí, siempre muy, muy agradable volver a estos textos. Gracias, Pichi. La verdad que sí, siempre. Es sentir a José cerca, ¿no? Yo creo que uno siente a José, es la voz de José claramente que anda por todos esos textos, son sus ideas. Y sobre todo, digo, pensar que el privilegio del propio Batista Basto de pasar 4 días con él intensamente, de vivir en la isla, y es una experiencia de que se ve la gente que ha compartido de amistad, de amor, de afecto, de diálogos, y digo, sobre todo esas propias discusiones, porque digo, no es lo mismo que lo entreviste otro docente, un académico, digo, sino que lo entreviste un propio amigo, ¿no? Y un propio amigo de partido de militancia. Entonces, que Batista Basto pueda incomodarlo, digo, incomodarlo con eso significa mucho. Miguel. Sí, vos sabés que sobre eso yo, bueno, de alguna manera lo esbozaste, pero empezando con el tema de la amistad de ellos. Pero, ¿qué te parecieron las preguntas que él le hace, el tipo de diálogo que él tiene con... Porque evidentemente Saramago, y es cierto, nosotros vamos a intentar como reconstruir la arqueología de su pensamiento, pero es cierto que cada uno pregunta como puede, o como sabe, o como debe. Las preguntas de un amigo, la pregunta de un compañero de militancia, más que la de un amigo, me interesa la de las preguntas de un compañero de militancia. Por eso lo captaste, lo viste, ¿te pareció? Yo creo que esas preguntas están, creo que las preguntas esas necesarias de amigo, pero de militancia, tiene que ver cuando le pregunta sobre su posición como escritor comunista o como comunista escritor. Digo, cuando está preguntándole por la izquierda, yo creo que es algo que es una cuestión que el propio Batista Basto también tiene frente a esa desilusión del partido. Yo creo que ahí a mí me hizo preguntarme mucho, digo, sobre todo cuando está pensando, le pregunta por la izquierda. Digo, le está preguntando por la izquierda, pero le está preguntando a la vez por el propio comunismo, digo, y es algo que ellos dos profesaron. Digo, pese a que después José se haya salido, digo, o haya tenido su distanciamiento, yo creo que son las incomodidades. Obviamente que hablan sobre la vida, digo, porque claramente cuando le pregunta sobre la muerte, si le tiene miedo a la muerte o si se preguntó por la muerte, también son preguntas de dos personas. No saqué la cuenta, la verdad, en qué edad tenía Batista Basto, pero lo podemos hacer brevemente, digo, porque si eso se publicó en el 96, en 1996, digo, y sabemos que Saramago nació en el 22, uno ya era un hombre grande, tenía 74 años, creo, ¿no? 74 años cuando lo estaba entrevistando. Entonces, digo, quizás esas preguntas por la existencia, por la vida, por Dios, digo, son preguntas que no son de un escritor, son de alguien, de un ciudadano, de un amigo, me parece, no sé. No sé cómo Sí, lo ve pero viste que también juega un papel muy importante dentro, digamos, de la actividad periodística. La entrevista es como lo más difícil, por eso no todo el mundo puede realizar entrevistas, ¿no? Acá no, yo no, y hay como un trabajo en los medios por parte de los dos, o sea que es como que ellos conocen, puedo decir que se dedicó más al cine, Batista Bastos, pero evidentemente él debe como manejar algunas categorías de la forma de hacer entrevistas, porque está el tema de preguntar y de repreguntar. A mí en este texto en particular me seduce mucho el tema de cómo él acompaña las respuestas que le va haciendo José, y cómo las preguntas no son como preguntas, viste, como uno podría tener ya como escritas, y que vos simplemente te limitas a reproducirlas. Puede tener, sí, como digamos, un paneo de los temas que va a querer que se hablen, ¿no? Pero
en realidad se nota como una especie de flexibilidad que tiene que ver con la repregunta a partir de lo que dice. Pero a mí, en ese punto donde más me seduce todo, y por eso yo lo valoro mucho a este libro de entrevistas, y por eso digo el tema de la militancia política, porque hay como una contemporaneidad de experiencias. Es decir, ambos vivimos en la dictadura, ambos sabemos lo que es el proceso de censura. Vos dijiste inclusive como que Baptista Bastos lo vivió más primero que él, porque ya fue censurado en la década del 60, ¿no? Pero de todas maneras el proceso de censura del salazarismo debe haber estado desde que se instaló, ¿no? Eh, y yo veo ahí como una especie de... A ver, ¿cómo lo puedo decir? Eh, a diferencia de una entrevista como más acartonada, donde uno le pregunta cosas que, por ejemplo, podrían ser obvias, como por ejemplo si uno cree en Dios o no cree en Dios, o cuál es la relación con la religión, o qué sé yo. A mí me parece que esto nace de una cierta complicidad. Es decir, si los dos somos comunistas, es obvio que no vamos a creer en Dios, una cosa así, digamos, ¿no? Entonces, cuando larga la pregunta, es como que la larga ahí en el tono sí amistoso, por eso está bien el planteo de la amistad, pero también hay como una comunión de pensamientos que habilita una serie de preguntas y que inhabilita otras preguntas, ¿no? O sea, capaz capaz que en esta primera vez que estamos trabajando con este conjunto de preguntas y con estas entrevistas, no salte tanto a la vista como va a ser después de ver otras entrevistas, ¿no? Pero hay entrevistas donde se nota más una genuidad, que acá no está. Es decir, yo noto que y por eso digo que el libro es como, en ese sentido, como valioso, porque saca a relucir un José más de carne y hueso, digamos, inserto dentro de la historia y de la historia política de Portugal, en fin, cosas así. Bueno, pero no quiero yo hablar. Las preguntas del que te conoce y en realidad te da pie para hablar, más que para meter púa. Algo así, yo diría algo de ese estilo. Sí, sí. ¿Alguien más? Anímense, no se preocupen, todo es válido. Recién Isabela decía que estaba en el autobús volviendo a su casa y que decía que José Saramago lo admiraba profundamente al padre Vieira por su riqueza retórica, como también afirmó a Fernando Pessoa. Como también afirmó Fernando Pessoa, Vieira era el verdadero emperador de la lengua portuguesa. Dominaba como pocos los matices del idioma. Además, Saramago valoraba en Vieira su pensamiento crítico sobre Portugal, algo notable aún más por ser miembro del clero. Aún así, se destacó como un pensador de gran relevancia. Digo, es interesante también ver cómo se diagramó el libro, cómo potencian algunas ideas que sobresalen de la entrevista, cómo el recurso visual también juega con el orden discursivo y textual, también eso me parece importante, porque también son decisiones, ¿no? Habría que ver si es del editorial, no sabemos si es del editorial, si es del propio Baptista Bastos, o incluso, no recuerdo en portugués si está también así intervenido con frases que sobresalen del texto, también en portugués, ok, bien Francisco. Para pensar eso, de cuál es la decisión de potenciar esa frase, ¿no? La potencia de algunas frases que sobresalen el texto, pero que a veces se recupera dentro del mismo párrafo. Eso también me parecía interesante, sobre todo porque siendo un libro del año 96, y uno de los primeros creo que se empezó a trabajar aquí, ¿no es cierto, Miguel? Que se empezó a circular, uno ya después tuvo la traducción al español, pero me parece, que fue un antecedente, me parece, también para la literatura, ¿no?
No sé, a ver, tal vez Daniel lo pueda confirmar o no, pero para mí fue el primero de los libros de las entrevistas. ¿Hay otros previos? No, pienso que es el primero, sí. Bien. Porque claro, nosotros también acá en Argentina no hemos podido a veces acceder al orden, ¿no? Nosotros tenemos un Creo que, desorden bastante, digamos, nosotros tuvimos como que hacer todo un trabajo después de ordenar lo que sabemos sobre Saramago, porque íbamos leyendo lo que iba llegando, ¿no? Este libro no, llegó muy llegó primero el posteriormente. de Alperín, por lo menos en castellano, creo. Sí, pero este es anterior, el de Alperín Por es eso ya sé, posterior. pero a nosotros creo que nos llegó el otro primero, o por lo menos de lectura fácil en castellano. Sí, sí, no, y el de Arias. El de Arias fue el Ah, y primero. el de El Arias, de, el de sí, el Arias de fue el Arias. primero que leímos todos Sí, es acá. cierto, es cierto. En portugués es lo mismo, lo mismo. Es definitivamente el primero. Otra cosa que me quedé enganchado, porque vos también armaste, Maxi, cuando haces la exposición, y que ves que yo veo esa marca política ahí en la entrevista. Eh, y por eso insisto en las preguntas que se hacen, las repreguntas, y qué es lo que a él le interesa que se potencie, ¿no? Eh, Hay momentos en donde en el libro se habla, por ejemplo, de la autobiografía, ¿no? Bueno, ahí yo lo veo como que necesariamente tiene que hablar un poco de la autobiografía, incluso se mete también con el manual de pintura y caligrafía. Pero cuando pone el acento en el concepto de neorrealismo, ahí para mí es como que hay una intención eh, de decir, ojo, que mi lectura, o sea, a ver, dicho por Saramago y dicho por Baptista Bastos, ¿no? Dicho por Saramago sería así. Ojo que mi parto en la literatura nace con el neorrealismo. Esa sería la posición de Saramago. Y la posición de Baptista Bastos, a mi juicio, porque no es una persona que precisamente que provenga del campo de las letras y que trabaje en el horizonte de las genealogías literarias, él quiere, eh, es como que hace caso omiso de toda la tradición literaria y quiere poner el acento ahí en el neorrealismo, pero porque el neorrealismo, además de ser un movimiento literario, es un movimiento político. O sea, todos los autores del neorrealismo pertenecen al Partido Comunista. Entonces, como que para mí hay ahí como un guiño interesante, pero que para los que leemos a Saramago es importante, ¿no? Porque, porque, porque ¿cómo lo explicamos al nacimiento de José Saramago en el contexto de la literatura portuguesa cuando antes no estaba? Él no es un neorrealista en el sentido cabal del término, porque es posterior al neorrealismo, pero él es un hijo directo del neorrealismo. Entonces, me parece que cuando se habla de neorrealismo, se está insistiendo mucho en el tema del comunismo, ahí en la entrevista. Bueno, me voy así como acordando cosas, ¿no? De esa idea del proyecto como proyecto político, hay una pregunta que yo la anoté, la rayé y le puse, es una pregunta para hacer, que es lo que Baptista Bastos le pregunta a Saramago, dice, de lo que políticamente has deseado, ¿qué se ha cumplido? Y digo, y eso me pareció una pregunta importante, una pregunta buena, sobre todo porque lo está como, diríamos, no increpando, digo, no es el término, pero sí lo está incomodando para pensar, bueno, por el lugar de decir, bueno, en esa promesa de ciertas políticas, de ciertos partidos, de ciertos movimientos sociales, digo, que uno apuesta, ¿qué se ha cumplido, digo, como promesa? Digo, y creo que es la pregunta que Saramago le contesta frente a eso,
le dice, bueno, habría que ver las necesidades máximas y mínimas también, ¿no? Para pensar, por ejemplo, la libertad de expresión. Digo, ¿y cómo hoy podemos leer eso en términos políticos actuales en el presente? Digo, ¿qué significa la libertad de expresión? ¿Qué significa, cómo hacer de cada ciudadano un político? Y sobre eso pensaba en un artículo de Miguel de hace un tiempo, que se llama ¿Cómo nace un político? Digo, cómo uno se convierte por las necesidades de la vida en un sujeto político. Entonces nos permite por ahí pensar. Pero esa pregunta de todo lo que hemos deseado que se ha cumplido, me parecía que una pregunta que nos puede llevar al presente o a la hora para hacer algunas cosas. Y quería también decir eso en relación también del texto, cuando pensé en la manera de la muerte, y con esto de la palabra, Karina, es pensar el texto de Miguel que escribió sobre el viaje del elefante como un archivo testamentario, ¿no? De la muerte. Digo, como ese archivo de la reflexión final sobre la muerte, sobre la vida, digo, que Saramago lo hace en el viaje del elefante y que podría funcionar, creo, con estas preguntas, pensando que el viaje del elefante, estamos en el año 2008, creo, si mal no estoy sacando la cuenta, pero digo que también, y estas preguntas son del año 96. Karina, te doy la palabra. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, ¿No me escuchan? ¿Sí? Bueno, no, simplemente cortito, con todas estas consideraciones y atendiendo a la entrevista que le hace Juan Arias, que es la que trabajo yo, creo que la entrevista en sí, tanto con la intencionalidad de Saramago como del entrevistador, porque no hay forma de separarlos, creo que se construye un territorio. La entrevista en sí, perdón, es como la construcción de un territorio que habita el propio Saramago y el entrevistador, de cierta manera, donde se plantean estas cuestiones, estas líneas literarias, políticas, ciudadanas, que van entrelazadas. Esa es una idea que me queda a partir de todo lo hablado, ¿no? La entrevista como territorio, para después, vos dijiste recién, Maxi, él todavía en el 96 no tenía el premio Nobel. Entonces es como uno piensa que ese territorio es precisamente para delimitar, para marcar. Bueno, esta persona soy yo. José Saramago es esta persona. Piensa desde este lugar, que escribe desde este lugar, que se construye como sujeto ciudadano desde este lugar. Me parece, me quedo dando vueltas esa idea. Totalmente. Sobre todo porque digo, parece ser que este libro es el ensayo, digo, pensando eso que decís vos, la entrevista como ese entramado, pero también como el ensayo de lo que está por venir, ¿no? Como el ensayo del pensamiento saramaguiano que está por venir. Digo, porque uno venía acompañando a un Saramago escritor, pero no un Saramago ciudadano. Digo, ciudadano en términos de entrevistas, en términos de testimonio, de relato. Digo, porque después sí claramente que lo vamos a encontrar en los cuadernos, que lo vamos a encontrar en el blog, lo vamos a encontrar en otros artefactos culturales, pero digo, creo que el ensayo, el experimento, el artefacto que se está gestando empieza a sentarse en esta base. Y no es menor que sea un amigo el que le pregunte, digo, porque también es ponerlo, digo, en una posición de ciudadano real, ¿no? Digo, porque cuando estamos en términos de discusiones académicas, muchas veces los escritores se limitan, muchas veces los escritores dicen lo que quieren escuchar mucha gente, pero no el amigo, cuando te está entrevistando a un amigo. Por eso yo creo que este libro es clave, que claramente que quizás tenga, sea corto en algunas cosas, que tenga unas ausencias, unas falencias, pero bueno, como decía Miguel, que permite un tipo de pregunta, pero no otras, pero digo, no hay que olvidar que este es el primer ensayo del pensamiento saramaguiano, digo, donde está poniendo en discusión después de 4 días de reflexión y conversaciones y demás. Bueno, Víctor, pero vos sabés que hay también
ahí me parece interesante esto que estás diciendo, porque también pensemos que si Saramago no hubiese recibido el Premio Nobel de Literatura, nosotros este libro no lo leeríamos porque no tendría la trascendencia que tuvo Saramago, ¿no? Pero sí, probablemente la militancia sí lo hubiese leído, o sea, la militancia cultural, ¿no? O sea, los pensadores, los que trabajaban en el ámbito intelectual, pero que estaban ligados al Partido Comunista. Hay que entender que Saramago nunca publicó en un diario de derecha, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre publicó, o sea, el Jornal, el diario de Lisboa, que es donde publicó entre el 72 y 73, era un diario de la oposición. Y cuando él entra al diario de noticias, que es como el diario oficial de Portugal, es porque se produjo la revolución de los claveles y él pasa a ser oficialista, ¿no? O sea, tuvo un pequeño año oficialista. Cuando él se retira del periodismo, todos los demás, Século, Extra, y todos los demás diarios son diarios de izquierda, todos. Seara Nova, o sea que es como que no, el lector de Saramago, y yo eso lo he pensado mucho cuando precisamente uno analiza las crónicas, ¿no? Porque ¿quién puede ser, primero, porque las crónicas se publican en diarios de izquierda, o sea, y diarios que tienen un grupo de lectores. Entonces, ¿qué lectores son los lectores que lo leen a Saramago? Hay como una especie de lo que nosotros llamamos en literatura, ¿no? Esos pactos, ¿no? Hay un pacto firmado entre el lector y el escritor. O sea, la gente sabe de lo que va a escribir Saramago y está como dispuesto a acompañar ese pensamiento. No es que Saramago escribe para cualquier persona del mundo y las personas lo aceptan o no lo aceptan en función de lo que piensan. Por eso también es posible, y yo decía la otra vez, es posible cuando uno trabaja con el tema de las crónicas, como el de ir perfilando cuál puede ser la intencionalidad política de Saramago en esa crónica. Bueno, eso era. Perfecto. Y Victoria. este texto por eso entraría dentro de la misma línea. O sea, Baptista Santo tampoco lo conocerían por fuera de los circuitos, ¿no? Claro, claro. ¿Puedo? No, me vuelvo a lo anterior, a lo que vos dijiste, Maxi, me pareció espectacular esto de si te quiere expresar como ciudadano, buscar a un igual. ¿Y qué más igual que un amigo, no? Eso me parece espectacular. Y si bien fue antes del Nobel, después del Nobel eligió el diario, eligió la intimidad, eligió un género que tiene que ver con lo íntimo. Entonces, más allá que él cumpla después con entrevistas y con ese rol, como decís vos, con el académico, con el periodista, que también siempre fue muy llano, pero hay otro lugar. Me pareció espectacular, Max, eso que dijiste, reforzar la idea de la amistad para poder llegar a lectores y diciendo, esto soy yo, más allá de mis premios y de mi escritura. Como dijo siempre él, yo no soy un escritor comprometido, sino soy un ciudadano comprometido. Así que eso quería decir, me encantó. Gracias, Maxi. Ahí está. Bueno, gracias. Sí, la verdad que me deja pensando, digo, sobre todo porque digo, parece ser que digo, volvemos siempre a leer textos que ya hemos leído, releer textos que ya hemos leído, y parece ser que estamos leyendo siempre otra vez a otro Saramago, que nos enamoramos siempre de otro Saramago, porque no prestamos atención, porque no hemos potenciado eso, o porque volvimos a esos textos para buscar una cita, pero no para darle lugar, creo, de la reflexión que amerita pensar este género, por ejemplo, el género entrevista, el género reflexión que va del paso de lo íntimo a lo intelectual, digo, porque hay también un camino ahí que se va construyendo, y el premio Nobel va a marcar como su antes y su después, ¿no? Que después podríamos pensarlo y rastrearlo en los otros textos, pero que sí habilita a seguir pensando, y no quería dejar de pensar esto de
que había recuperado Daniel en la clase anterior, cuando recuperaba el pensamiento de Eula, que decía de que ya en la década del 70 Saramago era un escritor consagrado, formado, con un pensamiento totalmente sólido sobre el mundo, y digo, y este libro de los 90, o sea, digo, claramente que estamos discutiéndoles cosas, buscando ese Saramago que creo que necesitamos en este momento, ¿no? El Saramago humano, el Saramago ciudadano, para permitir, creo que la función también de la cátedra, ¿no? Estimular la reflexión, el pensamiento, para poder leer el presente, para poder imaginar, creo, otro proyecto político, otro proyecto de volver a pensar la esperanza. Digo, yo leía esto de la esperanza y pensaba en Yu Chung Han, que se levante por favor Victoria y la Silvita, que son siempre las lectoras consagradas de Han, digo, para pensar, digo, ¿qué función está cumpliendo la esperanza ahora? Digo, ¿qué hacemos cuando frente a la opacidad del sistema, de la política, qué lugar nos corresponde a nosotros como académicos, como intelectuales, pero sobre todo como lectores, ¿no? En la cátedra. Entonces, bueno, por ahí también la invitación, digo, es invitarlo a ustedes, si hay algún pasaje que quieran leer, que quieran recuperar, que les llamó la atención, que marcaron, que rayaron, digo, anímense. Creo que la idea es que podamos escucharnos y buscar alternativas de estas entrevistas de este Saramago para seguir pensando en comunidad. Maxi, tengo una pregunta. Estoy de acuerdo con Miguel que el matiz político destaca en la entrevista, ¿eh? Y lo más relevante, en mi opinión, mi lectura, es cuando Saramago denuncia que la izquierda se está reduciendo cada vez más, ¿no? Ya se convirtió hoy en el centro político, ¿no? Y que los partidos llamados socialistas han dejado de ser de izquierda, ¿no? Para Saramago, la izquierda tiene que construirse de otra manera, ¿no? Porque los partidos comunistas, los que se mantienen como tales, en su opinión, adolecen en muchos casos de una especie de presencia excesiva del pasado. ¿Cómo cree que se manifiesta este exceso en la práctica hoy, en la actuación de los partidos? Qué buena pregunta. ¿Ves? Daniel está preguntando como crítico. No, me quedo pensando, digo, yo creo que hay una fantasía en torno a la política, digo, que seguimos pensando en términos necrológicos. Digo, todavía seguimos pensando el imaginario político con espectros. Digo, seguimos pensando en los espectros del pasado. Digo, en la figura de la promesa del comunismo, en algunos fantasmas del comunismo. Seguimos pensando en Argentina, por ejemplo, en los fantasmas en el espectro de Néstor, en el espectro de Perón, en el espectro de Eva, como ese potencial alcanzable que hay que volver. Y que yo creo que hay que ponerlo en tensión, porque digo, yo creo que la izquierda está hoy, sigue imaginando tiene una construcción, hasta diría utópica, parece ser, de ciertos parámetros a los que hay que volver a insistir, y que no son posibles en este tiempo. Yo creo que la figura de los gobiernos actuales, hay que empezar a leer el presente. Está bien, uno puede volver al entonces y al allí, como dice Muñoz, a ese entonces y ese allí, pero también hay que buscar en el aquí y en el ahora, ¿cuáles son las demandas? Escuchar ciertas discusiones, no sé, son como cosas que me permito pensar, sobre todo porque cuando leo en términos políticos o analizo en términos políticos, estoy pensando en las cifras de las elecciones, en las votaciones, de qué lugar ocupa la izquierda. Dirías, José, en una entrevista, ahí está la izquierda, contando los míseros votos, porque parece ser que, digo, nunca alcanza el sueño de la izquierda a captar al ciudadano. ¿Por qué no capta la izquierda? Si a tanto no se deduce como proyecto político, como proyecto ciudadano, como proyecto ético, ¿por qué hay algunas comunidades que todavía eso queda desarmado, desdibujado? No sé, es algo que me vengo preguntando. Yo creo que hay que empezar, tenemos que volver a revisar si los espectros o los fantasmas del pasado son todavía los
los conductores de los deseos políticos. No lo sé, pero digo, me lo estoy preguntando. Francisco, te cedo la palabra y quizás me vas a dar luz. Hay un comunismo utópico, ¿no? Sí. No sé si luz voy a dar, pero en realidad porque me pareció muy interesante lo que decía Daniel, el tema que trajo, porque me parece que esta idea de centro tiene un lugar importante en la entrevista. Y con lo que me había quedado yo es con la propia primero con el análisis muy afilado de Saramago en este momento para hablar que las ideologías no están cumpliendo ningún papel en Europa, que es todo lo mismo, básicamente, de un extremo al otro, que eso casa, me parece muy bien, con su crítica también afilada posterior a la idea de democracia, ¿no? Todas las democracias, él después va a decir en ese video famoso, están cooptadas por el capital independientemente de dónde provenga la democracia, ¿no? Y eso es una crítica fatal a la idea de democracia y a cómo la democracia podría convivir con la izquierda, que dentro de esa crítica no es posible, ¿no? Por lo menos en la democracia actual. Y después, por otro lado, me quedo pensando, pero esto no es para, es solo me quedo pensando en la fuerza que puede tener lo que dice él a continuación, y es que es verdad que el comunismo está demasiado, esto estoy diciéndolo yo, ¿no? Anteriormente él dice, es verdad, el comunismo está demasiado atado a una imagen que ya no tiene tal vez una relación, con una resonancia con el presente, con ese presente, está demasiado atado al pasado y demás, pero él después va a decir que incluso en ese carácter que puede parecer un poco fósil, va a decir, incluso fosilizado, es decir, atado a ese pasado que nunca existió porque no se pudo llevar adelante, incluso fósil, son indispensables para conservar una idea de izquierda, ¿no? Es decir, ese carácter fósil lo está salvando al comunismo de terminar siendo centro, ¿no? Es esa insistencia, vamos a decir así, esa insistencia en el espectro o la insistencia del espectro en nosotros, no sé, porque el camino ese es de doble mano, el del espectro, no solo nosotros lo convocamos, sino que ellos también nos convocan a nosotros. No se le puede decir ellos, pero en fin. Esa doble como relación o esa relación de ida y vuelta es lo que le permite al comunismo en ese momento, habría que pensarlo ahora, seguir sosteniendo una cierta radicalidad que lo libera o lo salva de esa, ¿cómo es que dice él? De esa succión para el centro, ¿no? Hay una especie de succión para el centro que sucede en Europa y en todos lados. Bueno, no sé, me quedé pensando en eso y en fin, lo recordé por la intervención de Daniel. Buenísimo, buenísimo. Sí, la verdad que digo, bueno, la idea del espectro es seductora, digo, porque, bueno, no sabemos quién convoca a quién, pero nos hace pensar en el presente, ¿no? Digo, hay algo resonando, digo, esas vibraciones del pasado, que creo que hay que prestarles atención, digo, a esas vibraciones del pasado que todavía hablan, o que incluso podríamos pensar, digo, como ejercicio político y memotécnico de pensar si esas vibraciones que están dando vuelta las hemos leído bien, las hemos captado, las hemos entendido. Digo, sobre todo porque yo creo, digo, que todavía de esos espectros, esos fantasmas, tienen algo para decirnos a las militancias, a las disidencias, a la actualidad y al presente, tienen algo para decir. Digo, pero hay que volver a revisar, parece ser esos proyectos, a la luz de otras teorías, de otros ojos, de otros vínculos, porque hay algo escondido ahí. Yo creo que todavía, digo, esa espectralidad están hablando, digo, porque hay algo ahí, al menos lo que vengo leyendo y investigando en mi investigación ahora particular, pero digo, yo creo que en esos espectros hay algo que está dando vuelta y que nos permite imaginar el presente, digo, de aquellos sueños truncos, de aquellos sueños que no se pudieron lograr, que no se pudieron desarrollar, llevar adelante, frente a una linealidad progresista, digo, frente a capitalista, neoliberal. Frente a eso, yo creo que hoy tenemos que imaginar el presente. Digo, yo creo que pensar la temporalidad, que incluso como una categoría política, digo, que venga a romper con esa linealidad del tiempo
del tiempo capital, digo, donde los sueños de otros no fueron posibles, no son imaginables, no son realizables. Entonces me parece que sí que hay que volver a revisar eso, al menos como potencia política.